¿qué pasaría si el mismo aire que respiras en el corazón de África llevara los ecos de antiguas incantaciones susurradas a través de incontables generaciones, mucho antes de que el mundo moderno se atreviera a invadir sus misterios primarios? Imagina que debajo del denso dosel de las selvas más profundas, donde la luz del sol lucha por penetrar la penumbra esmeralda, existen fuerzas, tanto visibles como invisibles, que dominan la vida y la muerte, la fortuna y la desesperación. ¿Estás listo para escuchar las historias crudas e indomables de un continente donde los límites entre los vivos y los muertos, lo humano y la bestia, son tan finos como la gasa, fácilmente atravesados por aquellos que poseen conocimiento ancestral o aquellos que se atreven a traspasar? Bienvenidos a nuestro mundo, nuestras historias, donde desentrañamos el escalofriante poder de las maldiciones tribales, la aterradora majestad de las bestias ancestrales y la profunda, a menudo vengativa, presencia de los espíritus que custodian el alma misma de la selva profunda. Esta noche viajamos al vibrante y palpitante corazón de África, un lugar donde la magia no está relegada al folclore olvidado, sino que moldea activamente destinos, inflige sufrimiento y exige reverencia de todos los que pisan su tierra sagrada. Siente el aire húmedo pegándose a tu piel, denso con el olor a tierra mojada, hojas en descomposición y el tenue y dulce perfume de las flores que florecen de noche, mezclado con un sabor metálico casi imperceptible, como un trueno distante que se acumula en el horizonte. Este es un viaje a lo inexplicable, donde cada crujido en la maleza podría ser un guardián oculto, y cada latido de tambor lejano, una llamada a un reino mucho más antiguo que la memoria humana, un reino que susurra de poder duradero y secretos incalculables. Nuestro descenso al corazón de las sombras de África comienza con los susurros de la perdición del hechicero. Maldiciones tribales inquebrantables, una escalofriante exploración del formidable poder ejercido por los curanderos tradicionales y los chamanes malévolos en incontables comunidades de todo el continente. Lejos de las supersticiones simplistas a menudo representadas, estas maldiciones son intrincados tapices tejidos con hierbas específicas, objetos rituales, potentes incantaciones y un profundo conocimiento espiritual transmitido a través de generaciones, a menudo requiriendo una comprensión íntima de la vida y el linaje de la víctima. Imagínate en una pequeña y aislada aldea, enclavada en lo profundo del denso bosque ecuatorial, donde los únicos sonidos son el incesante chirrido de las cigarras, los gritos guturales de monos invisibles y el distante y rítmico golpeteo de un mortero, moliendo ingredientes desconocidos. El aire aquí es denso, no solo por la humedad, sino por una sensación casi tangible de reglas tácitas, de ojos invisibles observando desde las sombras de árboles antiguos, y un profundo respeto que raya en el terror por el nganga local, el brujo, cuyo poder puede traer tanto curación como tormento impensable. Porque estas maldiciones no son meras palabras, son entidades vivas, enviadas para desmantelar una vida, una familia o incluso un linaje entero, a través de una erosión lenta e inexorable de la suerte, la salud y la cordura, una venganza que se manifiesta no con un golpe repentino, sino con un miedo creciente que envenena cada aspecto de la existencia, dejando a sus víctimas sin escape, sin consuelo y sin esperanza. Uno de los relatos más desgarradores y bien documentados de tal maldición involucra el próspero cacicazgo del pueblo Mbenga, en una región remota de lo que ahora es la República Centroafricana, a principios del siglo XX. El jefe Okoro, un hombre de inmensa soberbia y riqueza creciente, debido a un lucrativo comercio de marfil, había desafiado descaradamente el consejo del venerable chamán anciano, Mechawi,
con respecto a la división de los cotos de caza, faltando al respeto a antiguos tratados territoriales. Mchawi, una figura de profunda autoridad espiritual, cuyos ojos guardaban la sabiduría de 1000 años y cuyas manos estaban nudosas como raíces antiguas, advirtió a Okoro que su codicia invitaría una oscuridad sobre su casa, una maldición conocida como Ngozi Yam Kondo, o la maldición del camino torcido. El jefe, envalentonado por su éxito y despectivo de lo que consideraba creencias anticuadas, simplemente se burló. Sin embargo, Mchawi, sin pronunciar otra palabra, simplemente esparció un puñado de polvo negro, hecho de huesos ancestrales triturados y veneno de víbora seca, a los pies del jefe, las finas partículas arrastradas por una repentina e inusual ráfaga de viento que pareció aparecer de la nada, dejando un leve olor metálico como el de la sangre fresca. La maldición comenzó sutilmente, con los perros de caza predilectos del jefe cayendo misteriosamente enfermos, sus cuerpos retorciéndose de formas grotescas, sus aullidos llenando la noche con una agonía aterradora antes de morir, con los ojos vidriosos con una luz escalofriante y malévola, como si algo antiguo y cruel los hubiera mirado. Entonces el verdadero horror se desató. El hijo mayor del jefe Okoro, un vigoroso guerrero llamado Kito, conocido por su inquebrantable fuerza, comenzó a consumirse, su cuerpo antes robusto encogiéndose, su piel volviéndose de un amarillo enfermizo, y su mente cayendo en un aterrador delirio, donde gritaba sobre serpientes invisibles que se enroscaban a su alrededor, sus colmillos venenosos perforando su carne. Ningún curandero local o medicina tradicional pudo tocar su dolencia. Sucumbió, su último aliento un susurro de profunda desesperación, sus ojos muy abiertos con un terror que sugería que veía más allá del velo de los vivos. En cuestión de semanas, su esposa favorita sufrió un aborto espontáneo. Su vitalidad se agotó con su hijo perdido, y los cultivos de la aldea se marchitaron inexplicablemente, volviéndose negros y quebradizos como si hubieran sido golpeados por un rayo de un cielo sin nubes, sus hojas encogiéndose hasta convertirse en una parodia de su antigua exuberancia. El comercio de marfil del jefe, antes tan rentable, colapsó de la noche a la mañana, a medida que las líneas de suministro se vieron afectadas por extraños accidentes, canoas volcando en aguas tranquilas, senderos cruciales inexplicablemente cubiertos de zarzas y la misteriosa desaparición de equipos vitales. La aldea, antes próspera, se convirtió lentamente en un fantasma de lo que fue, su gente muriendo de hambre, su risa reemplazada por un silencio sombrío, y su espíritu antes vibrante aplastado bajo el peso de una carga invisible, un veneno de acción lenta que se filtró en cada grieta de su existencia. El jefe Okoro, un hombre destrozado, finalmente confesó su soberbia a un misionero visitante, su voz débil y ronca, sus ojos hundidos por noches interminables de terror, relatando la escalofriante precisión de la venganza de Mchawi, cómo cada prosperidad había sido sistemáticamente convertida en ruina, cada alegría en tristeza, y cómo vivía bajo el conocimiento constante y sofocante de que la mano invisible de la maldición continuaba exprimiendo la vida de todo lo que amaba. El misionero, conmovido por la profunda desesperación del jefe y el aura palpable de infortunio que se aferraba a la aldea, anotó en su diario que nunca había presenciado una destrucción tan completa y absoluta, no por guerra o hambruna, sino por una fuerza invisible, un testimonio de la aterradora potencia de las maldiciones tribales que se extienden por el corazón de África, un escalofriante recordatorio de que algunas deudas espirituales nunca pueden pagarse y algunos agravios nunca se olvidan realmente. Si el peso espectral de las maldiciones antiguas
te hizo sentir un escalofrío? ¿Qué dirás de los terrores físicos, de carne y hueso, que acechan en los rincones inexplorados del continente? Criaturas cuya misma existencia desafía la ciencia moderna, pero que están grabadas en los miedos más profundos y las leyendas más primarias de los pueblos indígenas. Pero si crees que las maravillas terminan ahí, escucha atentamente mientras viajamos del sutil horror de la aflicción espiritual a la colosal y aterradora realidad de gigantes en el abismo verde. Las bestias primitivas de África, centrándonos en los persistentes y escalofriantes relatos de antiguas bestias reptilianas que se dice que habitan en los pantanos y ríos más profundos y menos perturbados de la cuenca del Congo. El Mokele Mbembe, como lo conocen las tribus pigmeas locales, no es simplemente un mito, sino un enigma vivo y que respira, descrito como una criatura de inmenso tamaño, con un cuello largo, una cabeza pequeña y un cuerpo poderoso, a menudo comparado con los dinosaurios de cuello largo de la era mesozoica. Imagínate navegando en una canoa de tronco, a través de un laberinto interminable de vías fluviales turbias, donde el aire es denso con el zumbido de insectos invisibles y el croar gutural de las ranas, y el silencio solo se rompe por el goteo de agua del denso follaje superior y el chapoteo ocasional de una criatura invisible. Los árboles aquí son tan antiguos y están tan apretadamente entrelazados que solo unas pocas rendijas de luz solar penetran el dosel, dejando el agua de abajo en un crepúsculo perpetuo, un escondite perfecto para algo vasto y profundamente antiguo, un remanente de una época en la que los gigantes realmente caminaban sobre la tierra, sus pasos atronadores ahora reemplazados por el desplazamiento silencioso y poderoso del agua. Las historias del Mokele Mbembe no son incidentes aislados, están profundamente arraigadas en las tradiciones orales de numerosas tribus de todo el Congo, con descripciones, comportamientos e incluso advertencias específicas transmitidas a través de incontables generaciones. Los lugareños hablan de su dieta, principalmente vegetación, aunque es ferozmente territorial y atacará a hipopótamos e incluso elefantes que invadan su dominio. Describen la distintiva y poderosa estela que deja al moverse por el agua, a veces volcando canoas, y el rugido resonante, similar a una trompeta, que puede sacudir los cimientos mismos de la selva, un sonido tan primario que evoca un miedo instintivo y profundo. Un relato particularmente vívido proviene de un explorador francés, el teniente Alfred Aloysius Horn, quien, a principios del siglo XX, escribió sobre su encuentro con lo que él creía que era un Mokele Mbembe. Durante una expedición de caza en lo profundo de los pantanos del Ikoala, su equipo escuchó un chapoteo atronador e inusual a la distancia, seguido de una serie de bramidos profundos y guturales que vibraron a través de la densa maleza de la selva, haciendo temblar las hojas. Horn y sus guías, cazadores experimentados, inicialmente confundieron los sonidos con una manada de elefantes descarriados, pero los patrones de perturbación en el agua y la magnitud del desplazamiento de la vegetación apuntaban a algo mucho más grande, mucho más antiguo, algo que se movía con una gracia inusual para su inmenso tamaño. A medida que se acercaban cautelosamente al área, guiados por el sonido de ramas que se rompían y el olor penetrante a agua estancada, mezclado con un almizcle terroso inexplicable, encontraron un claro donde la vegetación había sido aplastada, como si un rodillo colosal e invisible hubiera pasado. Allí, incrustadas en la suave y fangosa orilla de un río ancho y lento, había huellas de 3 dedos, cada una del tamaño de un plato llano, hundidas tan profundamente en la tierra que se estaban llenando lentamente de agua turbia. Horn, un naturalista experimentado,
sabía que éstas eran diferentes a cualquier huella dejada por la fauna africana conocida. Sus guías locales, sin embargo, no necesitaban análisis científico. Sus rostros estaban pálidos de profundo pavor, sus ojos muy abiertos por un miedo tácito, y susurraron el nombre Mokele Mbembe, con una reverencia que hablaba volúmenes de su aterradora realidad. Describieron cómo tales criaturas a veces emergían de las pozas más profundas para alimentarse en las orillas, sus cuerpos colosales brillando con escamas, sus largos cuellos elevándose por encima de la línea de los árboles, inspeccionando su dominio primitivo con ojos antiguos e inquebrantables. Hablaron de compañeros de tribu, cuyas canoas habían sido inundadas por la inmensa mole de la criatura, sus cuerpos nunca recuperados, tragados por las oscuras profundidades, dejando solo el escalofriante testimonio de aquellos que lograron nadar hasta la orilla, temblorosos de un terror que los perseguiría por el resto de sus días, grabados para siempre con la imagen de una sombra titánica moviéndose bajo la superficie. Horn, aunque hombre de ciencia, se vio tan profundamente afectado por la palpable sensación de una presencia antigua y colosal que interrumpió su expedición, dejando la región con un nuevo respeto por las profundidades de los secretos de la selva y la aterradora posibilidad de que bestias prehistóricas aún deambulen sin ser molestadas, vestigios silenciosos y poderosos de una época olvidada, guardianes de un abismo verde que la ciencia aún no ha penetrado por completo, recordándonos para siempre que algunos misterios es mejor dejarlos intactos, durmiendo en el corazón de la indómita selva africana. Viajemos ahora más profundamente aún, más allá de los acechantes gigantes físicos y los insidiosos susurros de maldiciones, a un reino donde el aire mismo está impregnado de la presencia de energías ancestrales y fuerzas primordiales, un reino supervisado por entidades cuyas formas son mutables y cuyas intenciones son a menudo inescrutables. Nos adentramos en El aliento del bosque sagrado, espíritus de la selva profunda, una exploración de la miríada de espíritus de la naturaleza y guardianes ancestrales que se cree que habitan cada árbol, cada roca, cada río y cada sombra dentro de las vastas y palpitantes selvas tropicales de África. Estos no son meros conceptos abstractos. Para las comunidades indígenas, estos espíritus, a menudo conocidos como orishas en África Occidental, loa en partes de África Central, o simplemente como ancestros y guardianes de la naturaleza, son fuerzas vivas e interactivas que exigen respeto, ofrendas y una estricta adhesión a antiguos tabúes. Imagina que te encuentras en un bosque antiguo e intacto, donde las colosales raíces tabulares de los árboles se alzan como las paredes de una catedral olvidada, y el aire está vivo con el zumbido de la vida invisible, pero a la vez posee una quietud inexplicable, una palpable sensación de reverencia. La luz se filtra a través del denso dosel en cambiantes patrones de esmeralda y oro, iluminando parches de musgo vibrante y hongos intrincados, y el olor a tierra húmeda, hojas en descomposición y vida rica y fecunda llena tus pulmones, mezclado con el tenue y dulce perfume de orquídeas de la selva invisibles. Sientes una profunda sensación de ser observado, no con malicia, sino con una mirada antigua y calculadora que parece evaluar tus intenciones, recordándote que eres un visitante en un reino donde el dominio humano es meramente una ilusión. La tradición en torno a estos espíritus es vasta y compleja, a menudo dictando cada aspecto de la vida tribal, desde las prácticas de caza hasta las costumbres matrimoniales. Apaciguarlos significa prosperidad, buena salud y cosechas abundantes. Enojarlos, por medio de la falta de respeto o la violación de espacios sagrados, invita a una profunda desgracia, enfermedad o incluso la muerte,
no solo para el individuo, sino para toda la comunidad. Considera el escalofriante relato de los Sesu, espíritus embaucadores a menudo asociados con encrucijadas, el caos y la comunicación entre reinos, cuya naturaleza impredecible exige vigilancia y respeto constantes. O los espíritus del agua más benévolos, pero ferozmente protectores, conocidos como Mami Wata en diversas formas, que pueden otorgar riqueza o arrastrar a los irrespetuosos a tumbas acuáticas. Una historia particularmente poderosa, y a menudo contada, involucra a los espíritus de los sagrados árboles Iroko, colosales gigantes del bosque, venerados como ancestros vivos o moradas de poderosas deidades, particularmente en las tradiciones de África Occidental. Se dice que talar un árbol Iroko sin el ritual adecuado, sin apaciguar al espíritu que habita en él, es invitar una maldición irreversible de infortunio sobre el linaje de uno. Existe un relato profundamente inquietante de la década de 1960, relacionado con una empresa maderera, en gran parte dirigida por extranjeros, que intentaba talar una vasta extensión de bosque primario para obtener madera, en lo profundo de lo que ahora es Nigeria. A pesar de las advertencias de los jefes locales y las aterradas súplicas de sus trabajadores africanos, los supervisores extranjeros, burlándose de lo que consideraban supersticiones primitivas, insistieron en talar un árbol Iroko particularmente antiguo e imponente, uno que los lugareños habían advertido que era la morada de un poderoso espíritu ancestral, un guardián del bosque. Se decía que los sonidos de las motosierras esa mañana eran ensordecedores, rasgando la quietud prístina de la selva, un chirrido discordante contra la antigua sinfonía de la naturaleza. Mientras el enorme árbol comenzaba a gemir y a inclinarse lentamente, su colosal tronco desgarrándose de la tierra con un sonido como 1000 lamentaciones, los trabajadores locales, incluso los que recibían un buen salario, se voltearon, cubriéndose los rostros con horror, convencidos de que acababan de presenciar un acto de profunda sacrilegio. El capataz supervisor, un hombre corpulento llamado señor Peterson, se rió, jactándose de la madera. Pero su triunfo duró poco. Esa misma tarde, el enorme camión maderero que transportaba el tronco del Iroko, inexplicablemente, se desvió de una carretera forestal perfectamente recta y bien mantenida, cayendo a un barranco profundo, matando al señor Peterson y a toda su tripulación al instante. Los intentos posteriores de recuperar la madera se encontraron con infortunios extraños y crecientes. La maquinaria funcionaba mal catastróficamente. Los ingenieros sufrían enfermedades inexplicables y debilitantes, e incluso la sede distante de la compañía comenzó a experimentar una cascada de problemas financieros, lo que llevó a la quiebra en 1992. Cuestión de meses. Las comunidades locales, sin embargo, conocían la verdadera razón. Hablaban del espíritu ancestral del Iroko, enojado por la profanación, que se levantaba de su vasija terrenal destrozada, no en una forma visible, sino como una fuerza invisible, una corriente omnipresente de mala suerte, que se adhería a todos los que se beneficiaban de su destrucción, desmantelando lenta pero seguramente sus vidas y esfuerzos. Incluso décadas después, las familias de los involucrados en el proyecto maderero, particularmente las familias extranjeras, informaron de desgracias persistentes e inexplicables, enfermedades persistentes, quiebras repentinas y una escalofriante serie de accidentes que parecían seguirlos a través de los continentes, como si la ira del espíritu del Sidiniyet bosque, una vez desatada, no pudiera ser contenida por la mera distancia física. El bosque sagrado, aunque silencioso una vez más, continúa respirando, sus árboles antiguos y arroyos ocultos cargados para siempre con la presencia de estos espíritus poderosos, a menudo vengativos,
que actúan como guardianes vigilantes de la selva profunda de África, recordándonos a todos los que se atreven a entrar que el verdadero corazón de este magnífico continente no late con ambición humana, sino con el antiguo e indómito poder de sus espíritus, desdibujando para siempre los límites entre el mito y una realidad aterradora e innegable. ¿Alguna vez has sentido el toque frío de una presencia invisible? ¿O el peso de una mirada de más allá del mundo visible? Quizás ahora lo sentirás en cada crujido de las hojas, en cada sonido distante e inexplicable, mientras el corazón de África continúa susurrando sus secretos intemporales y potentes.